Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de español con el tema cómo buscar información en diferentes fuentes. Bien, pues vamos a comenzar. En ocasiones nos piden buscar información relacionada a un tema en específico o queremos investigar de algún tema de nuestro interés, pero no sabemos cómo iniciar esta investigación. Es por eso que este video nos va a ayudar a saber cómo hacer una buena investigación paso a paso para poder entregar un buen trabajo. Llevando a cabo los siguientes 5 puntos es como vamos a poder tener un tema de, de investigación bueno para poder entregar. Seguramente cuando nos ha pasado que nos piden investigar algún tema para entregar un trabajo final, pues tenemos muchísimas dudas sobre el tema, pero llevando a cabo estos 5 puntos, seguramente vas a poder entregar un trabajo muy bueno. Iniciamos con identifica el título del tema que pretendes investigar. Bien, es muy importante que sepamos cuál es el título preciso del tema que tenemos que investigar para hacer nuestro trabajo. En este caso vamos a tomar como título en toda esta exposición el dinosaurio. Vamos a saber qué tenemos que hacer para investigar sobre los dinosaurios. Entonces ya tenemos nuestro título. El punto número 2 sería seleccionar las fuentes con las que trabajarás. Bien, existen muchísimas fuentes en la actualidad, muchísimas fuentes de información en donde podemos sacar la información necesaria para hacer nuestro trabajo, como por ejemplo en libros, y pueden ser desde el libro de una biblioteca escolar, una biblioteca de la comunidad, en libros que tengamos en nuestra casa, enciclopedias, incluso en el internet podemos encontrar muchísima información, nada más que tenemos que saber seleccionar cuál es la información que es verídica y cuál no. Podemos encontrar también revistas, periódicos, incluso hasta podemos hacer entrevistas con algunas personas que sepan del tema para que nos ayuden a hacer nuestro trabajo final. Bien, en este caso, como estamos investigando sobre los dinosaurios, nosotros nos vamos a basar en internet y nos vamos a basar en libros que tengamos en nuestra casa. De igual manera, vamos a imaginar que podemos hablar con algún arqueólogo para que nos pueda ayudar a hacer nuestro trabajo de investigación. El tercer punto nos habla que al tener las fuentes, hay que escribir el nombre de estas en una lista. Es decir, en una lista yo voy a poner que voy a ocupar el internet y la página en internet en específico que voy a ocupar. Voy a escribir el título del libro que voy a ocupar, que haya encontrado en mi casa, y el nombre completo de la persona, del arqueólogo que yo le voy a preguntar. Entonces ya hice mi lista de las fuentes que yo voy a ocupar. El punto 4 es escribe palabras claves en toda tu investigación. Durante la investigación seguramente vamos a encontrar palabras, a lo mejor que hasta tengamos duda y tengamos que investigar cuál es su significado, como palabras que también nos van a ayudar a describir después nuestro trabajo final. Como por ejemplo, nosotros estamos hablando de dinosaurios, entonces podemos escribir palabras como lugares, especies, año, tamaños, todas estas palabras que nos van a servir para hacer nuestro trabajo. Y las palabras que seguramente vaya pasando, que tenga duda en mi investigación, que a lo mejor no sepa su significado, también es importante anotarlas para que posteriormente con ayuda del diccionario, pues sepa su significado. Porque en algunas ocasiones esas palabras pues tienen mucho que ver con el tema que estamos investigando. Entonces no tenemos que dejarlas pasar si no sabemos su significado. Es importante investigarlo. Tenemos después, por último, el punto 5, que es realiza una lista de preguntas relacionadas al tema. Para mí, esta es la parte más importante de una investigación. Antes de hacer una investigación, hay que tener ya una lista previa de preguntas relacionadas a lo que nos toca investigar.
y conforme vayamos investigando, también van a salir muchísimas dudas. Entonces, vamos a hacer una lista con todas las preguntas que tengamos de una manera previa y durante la investigación para que con todas estas fuentes de información pues podamos ir resolviendo todas esas dudas y así tener muchísima información para que podamos hacer nuestro trabajo final. ¿Sale, chaparros? O sea, es muy importante esto que les estoy diciendo. Es el punto más importante para mí, tener todas estas preguntas bien elaboradas para que sepamos qué es lo que vamos a buscar. Porque si yo nada más agarro un libro para empezar a buscar la información, no voy a saber ni siquiera qué es lo que estoy buscando, ¿sí? O sea, voy a empezar a agarrar un libro a investigar qué, si no sé ni siquiera qué es lo que tengo duda. Entonces, por eso es importante que siempre hagamos una lista de preguntas para que con las fuentes de información podamos resolver esas preguntas y escribir lo más que podamos para que podamos hacer nuestro trabajo final. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los dinosaurios, podríamos hablar, tener dudas como por ejemplo, eh, cuándo vivieron, por qué se murieron, quién los mató, realmente existieron, qué pasó con sus fósiles. Todas estas preguntas nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo. Bien, entonces, después de llevar a cabo los 5 pasos para la investigación con ayuda de tus preguntas, comienza a buscar las respuestas en las fuentes que seleccionaste. Vas contestando y al final tendrás toda la información que requieres para hacer el trabajo que te pidan o tener una amplia investigación del tema de tu interés. Entonces, después de que ya tengamos toda nuestra información en preguntas, en las respuestas, todas estas respuestas las vamos a tener que ir uniendo con frases de conexión o palabras de unión. ¿Por qué? Porque cuando ya hagamos nuestro trabajo final, que va a ser nuestro texto expositivo, no podemos escribir nuestro texto con preguntas, simplemente tenemos que escribir las respuestas. Entonces, para escribir toda la información que tenemos son nuestras respuestas. Entonces, para poder escribir todo eso, tenemos que escribir palabras de unión o frases de unión para poder enlazar una respuesta con la siguiente respuesta, con la siguiente respuesta. Y como siempre les he dicho, hay que llevar a una cronología, ¿sí? No podemos empezar a hablar de cómo se murieron y después hasta el final empezar a hablar de cuándo existieron. O sea, siempre cuando vayamos a hacer una investigación de algo, también hay que llevar una cronología. Y esa cronología tiene mucho que ver con todas esas respuestas, porque seguramente cuando ustedes se pusieron a hacer las respuestas, no las pensaron de alguna de las preguntas, perdón, no se pusieron a hacerlas de una manera cronológica. Simplemente eran dudas que se les venían a la mente y de repente empezaron a escribirlas. Entonces, ya que tengan todas las respuestas juntas, ahora sí, hay que ordenarlas para escribir toda mi investigación con ayuda de esas respuestas, con ayuda de las palabras de unión, pero sí de manera cronológica. Bien, vamos a ver a continuación entonces, en resumen, cómo tenemos que hacer una investigación. Primero, pues tenemos que seleccionar las fuentes que vayamos a ocupar para hacer la investigación, ya sea en libros, en aparatos electrónicos o preguntándole a personas especializadas. Después, esto nos va a ayudar a resolver todas las dudas que tengamos para que escribamos todas esas respuestas. Al tener todas esas respuestas, vamos a unir con palabras de unión y de manera cronológica toda esa información de las respuestas para poder entregar al final nuestro trabajo final, es decir, nuestro texto expositivo. Entendemos que un texto expositivo pues finalmente nos va a servir para compartir, comunicar o informar a alguien más sobre un tema en específico. Por eso es de que estamos hablando que toda esta investigación pues finalmente va a ser un texto expositivo, porque le va a informar a alguien más que vaya a leer ese texto. Bien, pero cuando vayamos a entregar este trabajo final, va a llevar ciertas características, como por ejemplo un índice que pues nos va a servir principalmente para identificar de una manera ordenada todas las partes de nuestro trabajo, ya que va a llevar títulos y va a llevar subtítulos. De igual manera, pues van a venir todas las páginas de nuestro trabajo final, ¿sí?
Y es muy importante que en cada página de preferencia relacionada con el título o el subtítulo, pues vaya con una ilustración. Es importante que todos nuestros trabajos los ilustremos porque ayudan más a que la persona que lo esté leyendo este trabajo lo podamos poner en contexto con lo que está leyendo, ¿sí? Obviamente la imagen tiene que ir relacionada con lo que la gente está leyendo. Bien, si estamos hablando nuevamente de los dinosaurios y nuestro primer título van a ser los dinosaurios, pues vamos a hablar de quiénes son y vamos a poner una imagen. Después, en los subtítulos, pues a lo mejor podríamos hablar de eh, quiénes son, por qué se les llama dinosaurios, ¿sí? Y una imagen. Después, en otra página, podemos poner otra vez otro título como especie y podemos poner como subtítulos, pues, las especies que hayamos investigado, este, relacionadas igual con una imagen. Y de esta manera, pues es como vamos a tener nuestro texto expositivo. Les repito que un texto expositivo, pues su finalidad es compartir la información con las demás personas para que sepan sobre el tema. Bien, pero para entregar ese trabajo final, este texto expositivo, es importante que entendamos cómo vamos a elaborar un índice. Aquí lo tenemos. El índice, que es la primera página que va a tener nuestro trabajo, es todo esto que vemos aquí. Van a venir los títulos y van a venir los subtítulos. Y de igual manera, normalmente del lado derecho van a venir todas las páginas en el que se encuentra cada una de la información. Los títulos normalmente los vamos a resaltar con un color más oscuro, como se ve aquí en la imagen, y los subtítulos con colores más tenues, como de igual manera se ve en la imagen. Y de esta manera pues tenemos nuestro índice. ¿Sale, chaparros? Entonces, para tener un texto expositivo, un trabajo final, un trabajo de investigación, pues es importante llevar a cabo los 5 pasos para que nuestro trabajo esté perfectamente bien hecho. ¿Sí? Es laborioso, sí, es tardado, pero al final va a valer la pena toda esa investigación. Y bueno, en la siguiente clase también vamos a ver cómo vamos a poner citas textuales, porque toda la información que busquemos en los libros o en internet no es de nosotros, es de alguien más esa información. Entonces, se le tiene que poner, se le tiene que dar su parte al autor de quien haya escrito esa información que nosotros encontramos. Y para eso se ocupan citas textuales. Eso lo veremos en la siguiente clase, cómo vamos a poner estas citas. Bueno, espero que no haya quedado ninguna duda del tema hasta aquí, de cómo hacer una investigación, pero en caso de que la haya, pues ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.